¿Qué tal? Bienvenidos al curso de iluminación e instalaciones eléctricas. En este video vamos a ver la primera parte de la teoría. Vamos a abordar la introducción, algunas generalidades, algo relativo a la normativa, algunos conceptos básicos y vamos a concluir con los principales elementos de acometida. La referencia bibliográfica en la que se basa toda esta presentación y todo este curso se llama Compendio de Instalaciones Eléctricas para Arquitectos del año 2020 del autor Salvador Rivero. En el prólogo se menciona que se recomienda que todos los profesionistas que estén dentro del campo del diseño y la construcción tengan un conocimiento técnico de la electricidad. ¿Para qué? Pues para garantizar un adecuado funcionamiento de la iluminación, equipos eléctricos, motores, pero sobre todo para evitar un posible accidente. Todo este texto está basado en la norma oficial mexicana, que además nos indica todas las unidades en las que tenemos que desarrollar nuestros cálculos. El objetivo principal de estas normas, de la norma oficial mexicana, pues es garantizar una adecuada seguridad del proyecto en materia de descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorriente, corrientes de falla y sobretensiones, entre otros. ¿Qué es la electricidad? Nosotros nos vamos a quedar con esta definición que viene en la parte de abajo de la lámina que dice comúnmente electricidad es igual a corriente eléctrica. ¿Qué es una instalación eléctrica? Una instalación eléctrica es todo lo necesario que tenemos que hacer para disponer de esa corriente eléctrica. Se refiere a canalizaciones, cajas de conexión, registros, lámparas o luminarias, extractores, electrodomésticos, motores y equipos eléctricos en general. ¿Qué es un conductor eléctrico? Bueno, pues un conductor eléctrico es todo aquel medio físico que va a posibilitar el paso de la corriente eléctrica desde un punto a otro. Nos mencionan aquí algunos metales como el cobre, la plata, el oro y el aluminio. Tenemos la imagen del lado derecho que para nuestro caso esos podrían ser nuestros conductores, es decir, los cables. Recordando que el cable, realmente el conductor es este filamento que viene en la parte interior y luego vienen recubiertos de una protección. También podemos pensar en distintas escalas de conductores, desde las líneas de distribución, transformadores y finalmente tableros de distribución. Podemos encontrar o tenemos distintos objetivos de una instalación eléctrica. El primero sería que fuera seguro. También se busca que la instalación sea eficiente o funcional, que sea económica, es decir, que se adapte a un presupuesto, que sea de fácil mantenimiento y que la ubicación o distribución de los diferentes elementos de la instalación sea la adecuada. Finalmente, se busca que la instalación sea accesible para todos los tipos de usuario. Tenemos distintos tipos de instalación. Por ejemplo, la primera sería totalmente visible. Todas las partes van a estar aparentes y no van a tener ningún tipo de protección, como por ejemplo las torres de alta tensión. Visibles entubadas son todas aquellas estructuras o todas aquellas canalizaciones que por alguna razón no podemos tenerlas ahogadas o en muros o en plafones. También puede ser que esto sea una intención dentro del proyecto arquitectónico, que veamos parte de la instalación. Las tenemos también las temporales y las provisionales. Las temporales pueden ser las que encontramos en ferias, juegos mecánicos, exposiciones, donde no tenemos una fuente y tenemos que montar una planta y todo lo necesario para que funcionen. Las provisionales se encuentran dentro de las temporales y las provisionales se refieren a, pensemos en una línea de producción, se le da mantenimiento, se tiene que montar una instalación provisional, se termina de hacer el mantenimiento, se retira la instalación provisional y se vuelve a conectar a la instalación convencional. Tenemos las parcialmente ocultas. Estas las podemos encontrar en fábricas, por ejemplo, o en algunos tipos de edificios como centros comerciales, como los estacionamientos, por ejemplo, o por ejemplo en bancos donde tenemos el falso plafón y si retiráramos ese falso plafón, podríamos ver todas estas instalaciones parcialmente ocultas. Y totalmente ocultas son las que conocemos quizá de manera más convencional, es las que están ahogadas dentro del muro, dentro del plafón y
casi siempre responden a un sentido estético. Finalmente, todas aquellas que son a prueba de explosivos, como por ejemplo para fábricas, para laboratorios, en donde si se llegara a producir un accidente, este tipo de instalaciones tienen que ser resistentes a cortocircuitos, a prevenir que el accidente se haga más grande. Respecto a la normatividad, repetir que todo lo que vamos a ver se encuentra dentro de la norma oficial mexicana y que precisamente solo aplicará para nuestro país. Muy bien, algunos conceptos básicos. Aquí empezaremos a ver, por ejemplo, lo que ya comentábamos de electricidad. Viene aquí una definición nuevamente parecida como a temas físicos, pero nosotros vamos a entender electricidad como corriente eléctrica. Luego viene la unidad de volts. Estas unidades, volts, ampere y watts, van a ser las unidades con las que vamos a estar trabajando en nuestros cálculos, en nuestras fórmulas. El volt podemos entenderlo de una manera más coloquial como quizá la potencia a la que nos va a llegar la corriente eléctrica. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad para sistemas monofásicos de una fase nos va a proveer una corriente a 120 volts. Tenemos un sistema bifásico, es decir, dos fases. Cada una de estas fases vendrá a 120 volts, haciendo una sumatoria de 240 volts. Sin embargo, si nosotros tenemos un sistema trifásico, tendremos tres fases y cada una de estas fases irá a 127 volts. Las unidades de ampere van a ser las que vamos a encontrar dentro de las pastillas termomagnéticas o interruptores. Todas estas pastillas tienen cierta capacidad precisamente en estas unidades. Vamos a encontrar pastillas de 15 amperes, de 20 amperes, de 30 amperes. Y estas pastillas van a estar dentro de nuestro caja de centro de cargas exterior y el centro de cargas interior. La unidad de watts va a ser la que define el consumo de cada uno de nuestros equipos. Por ejemplo, cuánto consume una luminaria, cuánto consume un contacto, cuánto consumen los motores. Y la sumatoria de todo este consumo precisamente estará dada en watts. Sin embargo, la capacidad para las diferentes fases de nuestra instalación tendrá que ser, ese consumo de watts estará relacionado con los amperes de las pastillas o interruptores. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien, aquí viene la explicación por qué en el sistema monofásico y en el sistema bifásico tenemos 120 volts y por qué en el sistema trifásico tenemos 127 volts. Es únicamente porque en el sistema trifásico tenemos esta fórmula que sería 220 volts entre la raíz cuadrada de 3. Eso nos daría un aproximado de 127 volts. Entonces, solo recordar que podemos trabajar sistemas a 120 volts si es monofásico. Si es bifásico serían 120 volts en cada una de las fases, fase A y fase B. Y si fuera trifásico sería 127 volts para cada una de las fases. Tenemos acá los elementos de acometida. En primer lugar, tenemos que los postes que van transportando estos cables de luz. Del poste más cercano va a bajar el cable a través de la mufa. Más adelante veremos una foto de este elemento. Posteriormente va a bajar por un tubo rígido que se va a llamar tubo conduit. Ese tubo rígido va a llegar al medidor y del medidor, el medidor puede ser monofásico, bifásico o trifásico. Del medidor va a pasar al centro de cargas exterior y del centro de cargas exterior llegará al centro de cargas interior. Todo este recorrido es lo que vamos a llamar acometida. Tenemos dos tipos de acometidas, aérea y subterránea. Para la acometida subterránea vamos a tener algo muy similar al esquema de la acometida aérea, con la diferencia de que tenemos aquí el poste de luz, va a bajar a través de el cable va a bajar a través de una mufa por un tubo metálico y va a llegar a un registro que está enterrado. Este registro lo va a pasar a otro registro y
A partir del registro más cercano es donde vamos a tener esta instalación de la tubería rígida que va a llegar nuevamente al medidor. Del medidor va a llegar al centro de cargas exterior y va a llegar finalmente al centro de cargas interior. En este par de fotografías podemos ver cómo tenemos aquí el poste de luz. En este caso, en donde está este círculo rojo, ahí encontraremos la mufa. Luego vendría el tubo conduit metálico y esto nos va a llevar precisamente a los medidores que están aquí. En este caso es un poco distinto al esquema anterior porque este sería un edificio de departamentos. En la parte final del curso vamos a retomar estas imágenes para explicar precisamente el proyecto de edificio de departamentos. Muy bien, vamos a los elementos de acometida. Tenemos en primera instancia la mufa, que es el punto de entrada de la instalación de la línea eléctrica. La mufa es un tubo metálico de forma curva y uno de los extremos apunta hacia, digamos, hacia abajo para impedir que el agua se filtre, ¿no? Lo que va a continuar sería el tubo conduit metálico, que más adelante veremos una imagen, y ese tubo nos llevaría precisamente a la base del medidor. Entonces, la base del medidor será distinta en el caso de ser monofásica, bifásica o trifásica. La función es la misma, pero las dimensiones serán distintas para cada uno de estos tipos. Luego tenemos aquí la pastilla o interruptor termomagnético. Estos interruptores tienen un número en la parte frontal que significa precisamente cuántos amperes o qué capacidad de amperaje tienen. En este caso, esta pastilla de la fotografía tendría 15 amperes. También lo dice en la parte de abajo de la pastilla. Y en el lateral nos comenta ahí que es de 120 y 240 volts, que a esto ya sabemos que se refiere a un sistema monofásico o que puede ser también bifásico. La pastilla internamente tiene unas protecciones que en dado caso de haber, por ejemplo, un sobrevoltaje, esas protecciones se van a romper y lo que va a suceder es que va a impedir el paso de la corriente eléctrica. Esa es realmente la función de la pastilla termomagnética. Esta parte sería importante porque cada capacidad, o sea, como les comentaba, cada pastilla tiene cierta capacidad y esta capacidad, es decir, qué pastilla tenemos que utilizar, eso lo vamos a obtener a partir de nuestros cálculos que vamos a realizar, a partir de los criterios y las tablas que ya están establecidas por la norma oficial mexicana. Entonces, nada más aquí importante, ningún interruptor debe ser mayor a 20 amperes en el centro de carga interior. En el centro de carga interior tendremos interruptores de 15 amperes para luminarias y de 20 amperes para contactos y motores. Tenemos aquí el interruptor de cuchillas, que ya es un interruptor en desuso realmente, y esto es exactamente igual que la caja anterior que vimos. La única diferencia es que aquí habrá una palanquita del lado derecho y precisamente esa es la cuchilla. A diferencia de utilizar interruptores o pastillas, este utiliza unos cartuchos que son como los que vemos aquí en la foto. Estos cartuchos también son de diferentes capacidades y va a suceder exactamente lo mismo. En dado caso de haber un sobrevoltaje, el interior del cartucho se va a fundir y va a cortar el paso de la corriente eléctrica. Muy bien, tipos de canalizaciones. Tenemos el poliducto, que es una manguera de color naranja, viene en diferentes medidas, de media pulgada, de 3/4, de 1 pulgada, de 1,5, de 2 pulgadas, y lo vamos a encontrar casi siempre en rollos de 50 o 100 metros y lo vamos a utilizar cuando las tuberías no queden aparentes sino ahogadas. Este es muy parecido al Poliflex. De hecho, el Poliflex, la diferencia es que es un tubo con estrías y eso permite mayor flexibilidad. Vienen los mismos diámetros de medidas, desde media pulgada hasta 2 pulgadas. Lo mismo vamos a encontrar estos rollos de 50 o 100 metros y se usa únicamente cuando la tubería no queda expuesta. Tenemos también el tubo conduit metálico, en este caso es el de pared delgada, es lo que platicábamos al inicio de la presentación. Este tipo de tubería o de canalización rígida, por ejemplo, que nos conectaba a la mufa con el medidor, por ejemplo.
Este tipo de tubos o este tipo de canalización los encontraremos sobre todo en espacios comerciales o de educación o, por ejemplo, casi siempre cuando tengamos un falso plafón, porque es mucho más fácil conectar luminaria con luminaria de una manera recta. La dimensión los vamos a encontrar de 3.05 metros y también los vamos a, para cambiar las direcciones de esta tubería, vamos a ocupar las llamadas cajas condulet que pueden ser tipo T, tipo L y tipo X. El diámetro del tubo lo vamos a encontrar en media pulgada, en 3/4, en una pulgada y media y 2 pulgadas. Tenemos también el tubo conduit de pared gruesa. Esta tubería básicamente es igual al tubo conduit de pared delgada, nada más que el espesor del tubo es más grueso, entonces pues va a resistir de mejor manera a daños mecánicos. En este caso vamos a encontrar diámetros de 2 pulgadas hasta 4 pulgadas. Tenemos también diferentes elementos que aparecen aquí en las imágenes, como la abrazadera omega, que es la que tiene estas dos orejitas, o la abrazadera de uña, que solo tiene una sola de estas patitas. Y lo necesario para fijarlas o para instalar estas abrazaderas sería precisamente aquí lo que estamos viendo, la pija con su respectivo taquete. También encontramos el tubo conduit de PVC verde. Este tipo de tuberías ha venido a reemplazar a las tuberías de cobre tradicionales y se utilizan, por ejemplo, en acometidas subterráneas. Es fácil que este tipo de tubo se llegue a romper porque tiene una menor resistencia, por lo tanto es recomendable que queden ahogados. Para este tubo conduit de PVC verde tendremos dos tipos principales, el que se llama ligero que va de la media pulgada hasta las 2 pulgadas y el pesado que va de las 2 pulgadas hasta las 4 pulgadas. Tenemos también el ducto cuadrado en bisagrado. Este sistema tiene tres caras fijas y una cara que se puede abrir y cerrar. Cuenta con salidas troqueladas preparadas para recibir a los tubos conduit, que serían estos huecos que aparecen acá. Es decir, ya vienen con esta preparación para que podamos instalar el tubo conduit. Tenemos también las cajas de registro galvanizado o caja galvanizada, que las vamos a encontrar de 2x2 pulgadas y de 4x4 pulgadas. Como lo vemos en la imagen, tiene múltiples orificios que podemos hacer perforaciones para hacer cambios de dirección con el tubo Poliflex, por ejemplo. Normalmente se van a utilizar en la colocación de salidas de centro o lámparas de techo. Tenemos la que se conoce como chalupa, que es la caja de registro galvanizado de 2x4 pulgadas. Esta nos va a ser útil tanto en apagadores como en contactos. Tenemos también la caja octogonal o de bote. Este tipo de instalación va a quedar ahogada en la losa. También puede funcionar para salidas de luminarias, como lo vamos a ver en las fotografías al final de la presentación. Aquí tenemos los diferentes tipos de conectores para tubo rígido, como puede ser el tubo conduit. En este caso tenemos la caja condulet. Vamos a tener tres tipos, la L, la T y la X. Entonces, la L sería esta que vemos aquí, que solo tiene una salida, o sea, es decir, tiene una entrada y una sola salida, formando una especie de L. Luego tendremos la tubería tipo T, que tiene salida por ambos lados y únicamente en la parte del centro tendrá una salida formando una especie de T. Y finalmente tenemos también la X, que tendrá salida por los cuatro lados. Tipos de conductores. Los conductores eléctricos son, como ya lo habíamos platicado, todos aquellos materiales que nos proporcionen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Tenemos como los conductores tradicionales, que serían la plata, el oro y el cobre, que proporcionan alta conductividad, alta resistencia, flexibilidad y, entre comillas, bajo costo. Tenemos conductores de cobre suave o recocido y conductores de cobre semiduro. Dentro de algunos tipos de conductores de cobre vamos a encontrar el conductor TH, que nos proporciona una resistencia de 20 a 35 grados, el conductor THW, que va de los 35 a los 60 grados, y el conductor THWLS, que son de baja emisión de humos y tiene una mayor capacidad de conducción. Algunos tipos de conductores que aparecen aquí en las imágenes.
Tenemos también este tipo de conductor que se llama binanel nylon, que son conductores de cobre suave, están integrados por dos capas. Una capa va a ser de PVC y esta va a dar protección térmica y la segunda capa es de nylon, brindando protección mecánica. Funcionan ante la humedad, ante el calor y ante algunos agentes químicos. También tenemos los conductores que son en este caso de aluminio, se están utilizando recientemente, van a tener un costo menor, sin embargo el aluminio también tiene una resistencia menor, por lo tanto también lo vuelve más inseguro. Llegamos a la parte final de la presentación en donde encontramos algunos de los elementos que hemos platicado ya aquí en las fotografías. Tenemos un sistema tradicional de constructivo de vigueta bovedilla. En la parte central está la preparación de lo que va a ser la charola de los baños. Tenemos aquí el armado de traves. Y entonces vemos precisamente cómo estas canalizaciones o estos tubos van en rutas que no son rectas, es decir, en este caso aprovechando la flexibilidad de los materiales, pues incluso aquí podemos ver cómo viene por la vigueta y luego pues, se puede atravesar ya sea la bovedilla o incluso puede atravesar los mismos elementos estructurales o pueden quedar ahogados dentro de estos elementos estructurales como pueden ser las traves. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen los botes o caja octogonal que al final van a ser salidas de plafón. Y como vemos nuevamente, aquí vienen los tubos Polyflex uniendo un bote con otro. Es por esta razón que el plano eléctrico se representa de esta manera, con estas como ondulaciones o arcos, ¿no? Algunas fotografías finales donde vemos nuevamente cómo viene aquí el tubo Polyflex, incluso dentro de este elemento de trave y columna en la parte inferior. Luego sigue la dirección de la vigueta, va por encima de la vigueta y puede atravesar cualquier bovedilla para hacer cualquier cambio de dirección. Como lo vemos en esta imagen, no hay ningún problema si el tubo Polyflex atraviesa estos elementos o sigue la misma dirección de estos elementos estructurales.